Ok, buenos días chicos, tardes o noches, no sé qué hora sean cuando vean este video. El siguiente video que voy a elaborar es un proceso en ARMAP para producir el coeficiente de escurrimiento. Antes que nada es importante que ustedes sepan que el coeficiente de escurrimiento, como su nombre lo indica, es un coeficiente que depende del tipo de suelo, el uso de suelo, su edafología, sus pendientes, la pendiente de nuestro acuífero, nuestra cuenca o la zona de estudio y demás elementos, precipitaciones. Ok, ¿qué es el coeficiente de escurrimiento y para qué me va a servir? El coeficiente de escurrimiento va a depender o nos va a determinar la cantidad de agua que puede ir escurriendo o drenándose sobre una superficie. ¿A qué se refiere? Imagina tú que estás en una superficie y esa superficie está hecha, no sé, de concreto. Si esta superficie está hecha de concreto, lo más seguro es que cuando llueva el agua no tiende a infiltrarse al subsuelo. En cambio, si tenemos otro tipo de material como una arena fina o como una grava muy porosa, vamos a tener diferentes respuestas en este escurrimiento. Quiere decir que probablemente en la grava muy porosa tengamos mayor infiltración y por lo tanto el escurrimiento sería mínimo. Y cuando tenemos arenas finas, probablemente la infiltración sea menor que con respecto a las gravas, pero probablemente sea mayor que con respecto a un concreto, por ejemplo. Es un ejemplo muy burdo. Entonces recuerden que estamos haciendo un balance de materia, que a final de cuentas nosotros queremos obtener estamos haciendo la precipitación, ya lo obtuvimos, la precipitación media, y ahora queremos obtener el escurrimiento. Además de eso es necesario la infiltración para poder obtener también evapotranspiración, la ETP. ¿Cómo se llama? ETP. Ok, entonces nuestro balance de materia o balance de masa consiste en que ya determiné cuánto llueve en la precipitación. Lo que voy a hacer es determinar cuánto escurre, después me paso a cuánto infiltra y cuánto se evapotranspira y después obtengo por balance de masa cuánto se infiltra. Entonces estoy en este apartado, el coeficiente de escurrimiento lo necesito porque yo tengo una fórmula la cual me dice, entonces mi fórmula me dice, para tú obtener la cantidad de agua que va a escurrir, necesitas obtener un gasto para determinar la cantidad de agua que escurre y en este gasto lo que tú vas a determinar o como se determina es por medio de una formulita en la cual tienes que multiplicar un factor por el área de la cuenca, la intensidad de lluvia que se genera y un coeficiente de escurrimiento, así más o menos va la fórmula. Entonces, esta intensidad las vamos a obtener de nuestras curvas I de T. El coeficiente de escurrimiento lo vamos a obtener a continuación. El área, pues es el área de nuestra cuenca y de esta forma nosotros podemos obtener la cantidad de gasto que va a escurrir. De esta forma podremos obtener ya el escurrimiento. Entonces, es lo que queremos a final de cuentas hacer. Entonces, el área no tendríamos inconvenientes para los que ya vieron los videos anteriores y que sería la intensidad de lluvia, no nos sería difícil obtenerla porque ya la vamos a obtener de las curvas I de T, ahorita les explico un poquito más, y el coeficiente de escurrimiento es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Ok, ¿en qué consiste el coeficiente de escurrimiento? Para eso ustedes necesitan, es un coeficiente, les digo, que va determinado a partir del tipo y del uso de suelo. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, yo voy a estar trabajando con una cuenca con la que ya he trabajado. Esta sería mi cuenca o en su caso este acuífero podría ser. Ok, ¿cómo vamos a trabajar? Necesitan hacer un clip del uso y del tipo de suelo. Esto ya lo tenemos en los otros videos, así que por favor revísenlos. Una vez que tengan el uso y el tipo de suelo, es necesario que busquen información verificable de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, esta es una norma generada por la Comisión Nacional del Agua que se llama NOM-011 con agua 2015. ¿Sale? En esta te dice la metodología que debes de seguir para poder realizar o determinar el coeficiente de escurrimiento. Obviamente en esta norma no te describe el proceso en ARMAP, sino solamente te dice más o menos de forma somera qué es lo que tienes que hacer.
Entonces, lo primero que te dice es que tienes que clasificar los tipos de suelo, que si sean A, B o C. Te dice que los de tipo A son suelos permeables, tipo B son suelos medianamente permeables y tipo C son suelos casi impermeables. En este sentido, podremos clasificar estos suelos dependiendo de su tipo de cobertura. Por ejemplo, si es una cobertura gruesa, es un suelo muy permeable, entonces es tipo A. Si tiene una cobertura mediana, es tipo B, o si tiene una cobertura fina, podría tender a ser C o D. Entonces, ¿dónde podemos obtener esta información? Esta información la podemos obtener en nuestro ArcMap. Si ustedes checan en la parte donde dice edafología, en el clip de edafología, que es el de tipo de suelo, ustedes pueden checar en textura, si es mediana, fina, y demás. Entonces puede ser esta tipo C, tipo B, C y puede ser B, ¿sale? Entonces lo que necesito hacer es una columna en la cual yo pueda organizar este tipo de valores. Sin embargo, el programa, los programas con los que trabajamos en ArcMap son como muy complicados trabajarlos de forma A, B y C, porque son a final de cuentas información cualitativa, no cuantitativa. Entonces nada más describen una cualidad. Entonces lo que yo voy a hacer es asignarle un valor real. Entonces para mí A va a valer 1, B va a valer 2 y C va a valer 3. D valdría 4. Entonces yo tengo que una textura gruesa, entonces valdría 1, una textura media valdría 2 y una textura fina valdría 3. De tal suerte que lo que voy a hacer a continuación es trabajar con este archivo y voy a agregar una columna en la cual yo le voy a decir el tipo de textura. ¿Sale? Puedo llamarlo como quiera. Creo que ya tengo la columna que se llama textura, pero bueno, le voy a poner así, textura, doble, ok. Entonces puedo ir paso por paso y poner una, que diga primero textura y ya le pongo, no sé, pues textura A, B y C y ya después otra columna que diga 1, 2, 3 para no confundirme. Yo lo voy a hacer de forma directa. Entonces yo le voy a poner tal cual, lo voy a editar y le voy a poner 1, 2, 3. Para editarlo necesito ir a Start Editing y decirle que voy a editar el de edafología, el clip de edafología. De repente voy a estar cortando el video porque al parecer mi computadora está... Ah, mira, ya empezó la edición. Qué raro. No me preguntó qué capa, pero bueno. Porque mi computadora de repente está muy lenta, así que de repente voy a hacer unos cortes bruscos. Miren, por ejemplo, es fina, número 3, mediana, número 2, fina, nuevamente sería número 3 y por último 2. Finalizo, paro. Y lo que voy a hacer a continuación, voy a hacer una conversión porque esto que tengo aquí es un shape y yo lo que necesito es un raster. Entonces me voy a System Toolboxes, Conversion Tools, to raster. Voy a convertir de un polígono a un raster. Selecciono mi capa, que es la de edafología. Miren, ya ven, está tardando mucho mi compu. Y en la parte donde dice qué es lo que quiero, qué columna quiero convertir en un raster, me voy a la parte de textura, que es donde yo tengo la información que acabo de suministrar. Le doy OK y espero que haga mi raster. Cabe señalar que para poder obtener el coeficiente de escurrimiento existen dos métodos o dos caminos para poder obtenerlo. Uno es como el libro, recuerdan que le subí a la plataforma, que es el de Aparicio. En ese describe una metodología muy particular para poder determinar el coeficiente de escurrimiento. Lo determina con un parámetro que se llama el parámetro N. Sin embargo, como está ya normado por la Comisión Nacional del Agua, es necesario hacerlo por el parámetro K. A mí ya me pasó en un estudio hidrológico, nos solicitaron que fuera, yo confiaba mucho en el coeficiente de escurrimiento que dictaba Aparicio,
pero nos hicieron la observación que pues tendríamos que trabajar con lo que está normado en México. Entonces, si pueden checar también el otro video, el de parámetro N, coeficiente de escurrimiento, también los tengo en mi canal de YouTube. Si lo pueden realizar estaría más que perfecto, pero pues si no, entonces con trabajaría. Ok, entonces observen, se me hizo un raster, lo voy a poner para que ustedes lo puedan observar, y un raster, recuerdan que son como una especie de celdas, matrices, y vulgarmente hablando serían una especie de píxeles. En estos píxeles nosotros podemos determinar que la zona que está en color azul es la que corresponde a la zona donde nosotros tenemos un tipo de suelo con textura mediana, y en la zona azul es zona fina y la gris es zona mediana. Entonces tenemos textura fina y textura mediana. Ok, ahora lo podríamos comparar con esto, más o menos está familiarizado. ¿Sí ven? Está muy parecido, lo único que está cambiando es que ya no es un shape, es un raster, por eso se ve un poquito más pixelado. Ahora vamos a trabajar con este que se llama uso de suelo. Ya tenemos entonces el tipo de suelo. Si quieren pueden cambiar el nombre. Tipo de suelo. Y en este apartado vamos a hacer algo muy similar. En este apartado lo que vamos a hacer es asignar una información. Si ustedes observan en la tabla de atributos de uso de suelo, yo aquí tengo qué uso de suelo se le está dando a esa zona. Por ejemplo, en esta parte, la que me aparece, a ver, esta marcada, toda esa área es de agricultura temporal. Por ahí tengo otra zona de pastizal, que es una poca zona, y tengo bosque. Estas serían las zonas con las que he trabajado. Entonces, ahora sí necesito trabajar con la tabla con la que les estaba comentando, y les tengo que comentar entonces que hay diferentes tipos de suelo, ¿no? Entonces vamos a necesitar hacer una reclasificación de la información. Yo a final de cuentas necesito separar la información que tengo, es decir, necesito despegar el área que tengo de bosque, despegar el área que tengo de agricultura y despegar el área que tengo de pastizal. Para eso lo que voy a hacer es apoyarme de una edición que voy a hacer. Voy a primero agregar un campo en donde le voy a poner, puede ser el nombre que sea, yo le voy a poner valor. Valor, le voy a poner, va a ser número. Ok, ahí está. Y voy a empezar a editar. En editar empiezo la edición y empiezo a decirle, primero quiero un raster exclusivo para bosque de pino. Entonces le pongo valor 1 y a los demás le pongo 0. De tal suerte que cuando yo haga mi raster solamente voy a tener el área que considera bosque de pino. Entonces va a ser mi raster, polígono to raster, selecciono ahora uso y le pongo ahora valor y le digo dónde guardarlo, que para mí es indistinto. Y le voy a poner nada más porque quiero bosque. Creo que ya lo tengo hecho, entonces bosque. Le doy OK y que se empiece a generar. A ver, lo que quiero que vean es esto, porque ya no me voy a tener tanto. Mire, me generó, este es el uso original, me generó a continuación un raster en donde yo puedo aquí, miren, observar que este era bosque, aquí era pastizal, y no sé qué tantas cosas tenía, agricultura y demás. Pero en este raster que me generó solamente tengo dos manchas, una que vale 0, que es la que está en negro, y otra que vale 1, que es la que está en verde. La que vale 1 es la información que yo necesito de bosque, es decir, aquí está el bosque. Y todo lo demás lo está contando con píxeles, vulgarmente hablando, con valor a 0. Entonces, este es solamente el área que yo tengo correspondiente a bosques. Ahora lo que voy a hacer es nuevamente editar.
y voy a modificar este valor. Le voy a decir ahora que a bosque de pino le ponga 0 y por lo tanto agricultura le ponga 1. Entonces, el que voy a hacer a continuación es despegar, digamos, desprender de este archivo original, de este shape, todas las áreas que corresponden a bosque y a pastizal y me voy a quedar solamente con la de agricultura. Entonces repito el procedimiento, polígono to raster, nuevamente uso de suelo, nuevamente valor y ahora le voy a poner que este va a ser, era bosque, ¿qué era? Ay, perdón. Agricultura. Se me fue. Agricultura y entonces le pongo valor y le digo que ahora va a ser agricultura 1 porque creo que ahí tengo de tantos. Ok. Vamos a ver qué sacó. Observe, agricultura 1 al inverso de bosque, si ustedes observan, este es agricultura, este es bosque, a ver, algo anda mal. No, todo va bien, miren, si ustedes observan, miren. Entonces, esta es el primero que hicimos, el de bosque, miren, aquí está la parte verde que tiene valor a 1, y en este caso, aquí está la parte verde que tiene valor a 1, y todo lo demás para este raster vale 0. Si ustedes observan, la única parte que está como incompleta o que falta de cubrirse es esta, miren. Que es precisamente la que corresponde a pastizal. Entonces voy a hacer el mismo proceso con pastizal. Empiezo a editar y ahora voy a editar nuevamente a uso de suelo. Abro, cambio en valor, le pongo 0, le pongo 1, guardo cambios, hago nuevamente el raster, selecciono la columna de valor y ahora le pongo pastizal. Que se haga y ahora voy a tener diferentes tipos de uso de suelo. Si ustedes tienen más, obviamente tendrían que hacer las de todos los demás que tengan. Agricultura, zona urbana, cuerpos de agua y demás. Entonces, de tal suerte que cuando ustedes intenten embonar, cuando quieran compararlos, miren, y se completen los tres. Cuando se sumen, tendrían que tener un bloque de valor igual a 1. Entonces, aquí vale 1 solamente pastizal y todo lo demás 0. Aquí agricultura vale 1 y todo lo demás vale 0. Y aquí bosque vale 1 y todo lo demás 0. Entonces, eso necesitamos hacer. Una vez que tenemos esto ya finalizado, lo que voy a hacer es una multiplicación para ver cómo embonan o cómo coinciden la parte de pastizal con la de tipo de suelo. Mire, quiero saber de ese pastizal que tengo, qué área correspondería a tipo 2 y qué área correspondería a tipo 1. Ahorita que los multiplique, entonces van a observar que, por ejemplo, pastizal, es decir, todo lo que está aquí en azulito, corresponde a lo que está en gris, es decir, es tipo de cobertura media. ¿Sí ves? Entonces lo que voy a hacer es una multiplicación. Para esto me voy a ir a mi caja de herramientas y donde dice Spatial Analysis Tools, en el apartado que dice Map Algebra, Raster Calculation. Entonces voy a determinar qué área de pastizal se interconecta con la del área de tipo de suelo y hago una multiplicación. Entonces selecciono pastizal, lo multiplico por tipo de suelo. Lo guardo donde yo guste y yo lo voy a dejar en la carpeta por default y que se haga la multiplicación.
Ahí está lo que les comenté. Como solamente está en el área 2, miren, obsérvelo, quiere decir que me faltó cambiarle de nombre. Solamente tengo pastizal en la zona donde tengo tipo de suelo 2, es decir, quiere decir que tengo en este apartado un tipo de suelo 2 de pastizal. Entonces, lo que voy a poner para que no se me confundan es pastizal _ tipo o multiplicado por tipo con el asterisco para que no tengo que olvidarme de esto, porque esto es bien importante. Ahorita voy a hacer una reclasificación. Una vez que hago esto, hago lo mismo, ya no con pastizal. Ahora me voy con agricultura y lo multiplico con tipo de suelo. Le puse tipo de suelo, no me había percatado. Lo guardo con el nombre que yo quiera. Este es agricultura. Por tipo. Y por último, hago el de bosque por tipo de suelo. Ahí está. Tipo. Bosque por tipo. Entonces tengo ya las 3 multiplicaciones. Obviamente, si ustedes tienen más, pues habría que multiplicar todas esas. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahorita es una reclasificación de acuerdo a lo que me dice la Comisión del Agua. Por ejemplo, fíjense, voy a tomar como ejemplo pastizal. Pastizal tiene que, si es tipo A, está chueca esta tabla, pero así va. Si es tipo A, es decir, si tiene cobertura gruesa, tendría que tener un valor de 0.20. Si es tipo B, tendría que tener un valor de 0.24. Si es tipo C, 0.30. En mi caso nada más tengo tipo de suelo B y C, es decir, los pastizales deberían de estar o 0.24 o 0.30. Voy a hacer una reclasificación. Aquí está pastizal. Tengo solamente el valor de 2. Recuerdo que el valor de 2 corresponde entonces en mi tablita al tipo de suelo B, que el tipo de suelo B es una cobertura mediana. Entonces, en este caso, mi tipo de suelo tendría que decir pastizal, en vez de decir 2, tendría que decir 0.24. Entonces, lo que voy a hacer es una reclasificación de este tipo de suelo. Yo no quiero que diga 0 ni 2. Necesito que diga solamente 0 y 0.24. Entonces, lo que voy a hacer es, en este apartado nuevamente, en Spatial Analysis, hay un apartado que dice Reclass. Y me voy al apartado que dice Reclassify. Entonces, selecciono el raster, que es pastizal por tipo, y le digo, me dice más bien, fíjate, tienes valores de píxeles que valen 2 y que valen 0. 0 y 2. ¿Qué valores quieres que ahora tengan? A los de 0 le voy a decir que sigan valiendo 0. Y a los de 2, en vez de ponerle 2, le voy a poner que valga 0.24. Solamente que ArcMap no acepta decimales, entonces le voy a poner 24. ¿Sale? Entonces le voy a dar OK. Espero que se haga. Ahí está. Y le pongo nuevamente el nombre. Pastizal. Le puedo poner pastizal final, pastizal tipo de suelo o pastizal reclasificado para que me dé una idea. Ahora me voy con agricultura. Entonces me voy con agricultura y checo. Agricultura, cultivos. ¿Sale? En hilera, en legumbres, granos pequeños. Ahí tendría que observar, irme más o menos a Google Earth, checar esa zona en la que yo estoy observando, checar esa zona y ver más o menos a grosso modo qué características tiene. Entonces, por ejemplo, si es cultivo, porque es agricultura en hilera, por ejemplo, no sé, lechugas, algo así,
pues entonces, pues pongo 0.24, 0.27 y 0.30. En este caso, como nada más tengo B y C, pues entonces tendría que tener 24 o 30. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tendría yo que estar clasificando. De tal suerte, 24, 30, ¿verdad? Quedamos. Ay, caray, que me voy nuevamente a donde dice Reclassify. Y ahora voy con agricultura y le digo, tienes valores de 0. Los valores de 0 que antes tenías, que ahora vas a tener nuevos, ¿cuánto quieres que valgan? Pues 0, pues quiero que valgan 0. Los de 2, creo que me guío más con mi tabla que yo tengo acá. Serían 0.24, 27 y 30. Entonces le pongo 27 y 30. Y lo guardo donde yo quiera que se guarde. Recuerde que se haga y empiezo. Reclass. Este es post. No, este es agricultura. Agricultura. Reclasificada para darme una idea. Y luego me voy con bosque. Otra vez hago el Reclassify. Selecciono ahora bosque. Y me pregunta, estos son los viejos valores, ahora ¿qué nuevos valores? El de 0, obviamente quiero que siga siendo 0. El de 2, checo mi tabla. Y ahora checo que tengo diferentes tipos de bosque. Por ejemplo, tengo bosque que está cubierto con más del 75%, cubierto del 50 al 75%, cubierto del 25 al 50%, cubierto menos del 25%. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a qué tan espeso o qué tan no espeso es el bosque. Por ejemplo, si tú te vas a Google, analizas la zona y observas que está tapizada la zona de puro árbol, quiere decir que está cubierto más del 75%. Pero si tú observas que está relativamente cubierto de bosque, de árboles, digámoslo así, y ves una zona que está como no cubierta, que está deforestada, que esta zona no corresponde a que sea un bosque, entonces a lo mejor sería del 50 al 70. O si ves que menos de la mitad está cubierta de bosque, que el área que debería corresponder a un bosque no es un bosque realmente, entonces está cubierto a 25 o 50 y así sucesivamente. Entonces tú puedes decir o puedes asignarle el valor dependiendo del tipo de qué tan cubierto o no esté tan cubierto. ¿En qué me va a afectar? Obviamente el que está más cubierto va a permitir mucho menos infiltración que está menos cubierto. Aquellos que están más cubiertos son aquellos que permiten pues sí una menor infiltración. O es al revés. Bueno, entonces así quedaría. Yo voy a asignar un valor, le voy a poner, a ver, de los que tengo aquí, voy a considerarlos del 50 al 75, entonces 22 y 26. ¿Ok? Listo. Una vez que tengo entonces bosque reclasificado, ya tengo mis 3 áreas reclasificadas, observa. Entonces, a ver, para que se me entienda. Lo que voy a hacer es embonar las áreas que ya tengo clasificadas. Mira, primero que tengo me dice que lo que está en gris, fíjense, lo que está en como café, cremita, no sé qué color sea, vale 0. Y toda esta parte es bosque. Sin embargo, la que está en este color azul morado, más o menos, corresponde a bosque, pero es un bosque que tiene una textura mediana, es decir, que es como una especie de arena, más o menos. Y en esta parte, por ejemplo, tenemos arcilla. ¿Sí ves?
esta parte sería, por ejemplo, una arcilla, porque es una textura fina, o un limo, ¿sale? Es decir, donde tendríamos cobertura gruesa, pues a lo mejor una grava. Como la grava es más porosa, probablemente la grava se tiende a infiltrar más que con respecto a un limo o una arcilla. Como es textura fina, está más apretada y por lo tanto permite o impide, perdón, que se infiltre el agua. Por lo tanto, en esta zona tendríamos un poquito menos infiltración que comparada con esta otra zona, aunque toda esta zona sea bosque. ¿Por qué? Porque esta zona tiene una textura fina, ¿sale? Nos vamos a observar de agricultura, que agricultura es toda esta parte, miren, toda esta parte y todo lo demás, pues es la parte que corresponde a las otras zonas. Y chequen que la parte que está en azul corresponde a una textura fina. Entonces quiere decir que esta parte que está en azul, como corresponde a una textura fina, está más apretada y va a producir que se produzca menos infiltración. Entonces, entre mayor sea el número de escurrimiento, entre mayor sea el valor, menos te va a dejar que se infiltre la zona. Entonces, esta que está en verde es la que corresponde a una textura mediana, por lo tanto sería como una arena gruesa. Entonces, aunque toda esta área, toda esta que no es morada, corresponde a una zona de agricultura, en esta zona que está en verde se tenderá a infiltrarse más que con respecto a esta zona. Y lo mismo pasa en pastizal. Pastizal pues no hay mayor problema porque toda es zona fina, por lo tanto vamos a tener muy poca infiltración. Por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, nos vamos a álgebra, raster calculator, y vamos a sumar todas las reclasificaciones que hicimos. Más más ¿sale? Vamos a embonar estos tres mapas que tenemos en uno solo. Ahí está. Este es mi mapa. ¿Sale? Este es mi mapa. ¿Qué mapa me están dando? Me está dando la información solamente que yo quiero obtener del coeficiente de escurrimiento. Miren, aquí donde tengo morado tengo un coeficiente de 22, que es donde mayor infiltración voy a tender a tener. Aquí en la parte verde voy a tener 24, un coeficiente de escurrimiento de 24. Acá en la parte que está como naranjada, 26. Aquí va a ser más difícil infiltrarse, 27, 27. Y acá en esta parte es donde más difícil va a ser infiltrarse, que es 30. ¿Sale? Por ejemplo, si fuera zona urbana, tiende a tener una zona aproximadamente de 98. Imagínense, es muchísimo, prácticamente nada se va a infiltrar, prácticamente es impermeable. Entonces, lo que voy a hacer es llevarme esta información yo la necesito, la voy a copiar, okay. Voy a ver si lo puedo copiar así a una hoja de Excel, y si no, pues no pasa nada, ahorita lo exporto. Miren, aquí están los valores que yo necesito. Necesito de ese mapa, el que dice objeto no, el que dice valor y el que dice count. ¿Qué es valor y qué es count? Valor es el valor que yo le asigné, el 22, el 24, el 26, el 27, el 30 que aparece. Y count es el número de píxeles correspondientes a este valor. Es decir, del número de, bueno, no son píxeles, son celdas, pero coloquialmente hablando se podrá considerar así. Tenemos 21.024 píxeles que tienen el valor de 22. Tenemos 1807 que tienen el valor de 24. Tenemos 1983 que tienen valor de 26, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es un promedio ponderado, tal como lo hicimos con el de área cuando sacamos la precipitación media. Tengo que multiplicar el número de píxeles por su valor. Bajo. Entonces sería la multiplicación de count, para que ustedes no se pierdan, count
valor. ¿Sale? Hago la suma y también hago la suma total